¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más aquí al Hogar Santa Rita. Como siempre, aprovechamos nuestro programa para acercarnos a usted, contarle lo que nos hace ser valientes, tener fuerza, coraje, porque hablamos de la amistad, de la solidaridad, de las buenas personas que se suman al proyecto, a la intención clara de ayudar al mayor. Y, como no, también hablamos de las ganas, de las inquietudes, también de las dificultades, pero al final de lo que se trata es de compartir, de hacer visible nuestra ilusión, hacer posible la intención y de la mejor manera, que es la de contar con usted. Sabemos perfectamente que no estamos solos, que el camino en ocasiones complicado se hace posible porque tenemos unos zapatos que están a la altura de cualquier dificultad. Queremos contarles, fíjense, algo muy bonito, interesante. Queremos recordar, abrir ese álbum de recuerdos y de una de las personas que quizás puede recordarlo en primicia porque él lo vivió, y anécdotas que forman parte de esta historia, ¿no? Lo que muchos de los que aquí trabajamos quizás no pueden recordar porque no estuvieron allí, y otros que sí, y que seguro que les va a encantar. Hablamos de nuestro presidente, don Roque. Él nos cuenta a esos comienzos de los años 70, cuando habla de una persona que vino a Punta Brava, que vino realmente a Tenerife, porque fueron muchos municipios en los que él participó con su buen hacer, hizo cosas bonitas, cosas grandes. Y en todo esto, siempre al final enfocamos la parte fundamental de toda esta trayectoria, tanto con Padre Antonio como en la actualidad, que es la solidaridad y esa parte tan vital para un centro, para una fundación, como es las personas que realmente quieren estar, las personas que de corazón entienden y creen firmemente en el buen hacer, en este caso del Hogar Santa Rita. Queremos defender nuestra labor. ¿Y de qué manera? Pues con hechos, con evidencias que hagan visible lo que de alguna manera queremos proyectar, queremos seguir existiendo, queremos seguir siendo. Al final será posible porque obviamente cuando la verdad tiene un color tan brillante y es tan visible a la sociedad, yo creo que no va a haber manera de rebatirlo. Queremos comunicar, queremos estar y queremos sentirnos parte de usted, de su familia, y que usted, por supuesto, sea también nuestro hogar. Queridos amigos, esperemos que les guste. A nuestro director gerente, mucha fuerza, mucho ánimo en este periodo estival donde no vamos a tenerlo, pero eso sí, está con nosotros, presente en todas las imágenes, en todos los momentos, porque con él compartimos nuestra fuerza y nuestro cada día. Queridos amigos, espero que les guste. Queridos amigos, aquí estamos en un momento bonito de este día en el que de alguna forma nos hemos sentado, en este caso nuestro director, don Tomás Villar, y aquí una servidora, para recordar, para memorar cosas bonitas. ¿Y por qué? Porque de alguna forma, cuando entendemos que nuestras raíces, que nuestro pasado condiciona terriblemente nuestro presente, es de bien nacido, como siempre dice nuestro director, agradecer todo lo que ha promovido, lo que de alguna manera hoy es una realidad. Villar, vamos a hablar del porqué, cómo se inició todo y de alguna forma entender tu lugar en todo este engranaje. Don Tomás Villar, vamos a remontarnos, Villar, a esa época en la que tú, siendo un niño, conociste por primera vez a Padre Antonio. Muchos conocerán tu historia,
ciertamente, porque los que saben de ti, los que te conocen, toda tu evolución como persona, lo saben, pero bueno, hay muchas personas que no. Y es bonito recordar. Vamos a abrir ese gran álbum de fotos, Villar. Y vamos a visualizar aquello que de alguna manera condicionó tanto nuestro presente. Villar conoce a Padre Antonio. ¿Cómo fue, Villar? Cuéntanos dónde fue, cómo fue, por qué fue. La primera imagen, Candy, que aparece en mi cerebro, con Padre Antonio por supuesto, es un hombre con una sotana negra, larga, y muy usada, con unas barbas enormes, un espíritu indómito donde los haya, en una de sus zonas habituales en el norte de Tenerife, llámese la zona de San Bartolomé y en la Cruz del Turano, donde de alguna forma coincidimos, y su imagen, esa imagen impactó muy grandemente en mi persona. Realmente su forma de ser, su forma de trabajar, su ingenio, su dedicación, empezó a construir, a retocar aquella ermita, aquella zona, el trabajo de unión. En ese entonces se hablaba de San Bartolomé y la Cruz de Durano como dos zonas enfrentadas, que no era así. Él trabajó porque realmente era su idea, su trabajo. Creó importantes beneficios para todos ellos, los situó y a mí realmente, reitero, me situó en una senda de solidaridad que he intentado seguir hasta la fecha. Vamos a imaginar el momento clave en el que tropiezas cara a cara con Padre Antonio y él te conoce. ¿Cuándo fue ese momento? Sí. La casualidad que es muy curioso porque realmente hay un hilo entre él y yo, que es mi padre. Mi padre fue ebanista, de los ebanistas antiguos, de las personas que en la Orotava tenían bastante pedigrí en ese ámbito. Y la casualidad que Padre Antonio fue también un adelantado ante esta situación a su tiempo, en su juventud. Aprendió dibujo, aprendió carpintería, ebanista, pintor. Y la casualidad que coincidieron ambos en la carpintería de don Isaac Valencia en la Orotava, siendo mi padre un hombre ya hecho y derecho, como decimos, y el Padre Antonio con 13, 14 años. Y ese nexo, ese hilo explota cuando me reconoce como hijo de Tomás, su compañero de trabajo, antes de irse, por supuesto, a Venezuela y su periplo. Y esa unión, tú eres el hijo de Tomás, y eso también. Yo ya tenía un conocimiento de cómo era mi familia y mi forma de ser. Enseguida empezamos a colaborar, la cosita que mi mujer, entonces novia, pues también era de la zona, y empezamos a colaborar como grupo de jóvenes, esos grupos de jóvenes que en ese momento y posteriormente crea él, el siempre amigo, que nos pone en esas zonas y nos hace colaborar con ellos, trabajar con ellos. Hicimos infinidad de cuestiones con él que a mí ya me llenaron, y ese es el bagaje que hoy en día tengo en mi persona. Y esas colaboraciones, Villar, esas primeras colaboraciones, si tú pudieras, vamos a pasar la página de ese libro y vamos a ese momento en el que tus colaboraciones empezaron a ser visibles para Padre Antonio y de alguna manera empezó a contar contigo. Efectivamente, él sabía que mi profesión era contable, administrador, y que trabajaba y llevaba, era del grupo director de un hotel del Puerto de la Cruz, y me dice, ¿por qué no te quieres integrar? ¿Por qué no te integras a nuestro equipo? Necesito gente que me ayude en este proyecto del Hogar Santa Rita 1. Entonces, yo necesito que alguien me lleve las cuentas, que me lleve los archivos, me lleve todas esas cuestiones. Yo le digo que en principio tengo esa ocupación en este hotel, pero no me importó porque ya había aprendido en mí esa llama que tanto necesita para dar tus horas.
Entonces les digo que sí y me empiezo a incorporar por las tardes en el hogar Santa Rita 1, siempre liderado, siempre aconsejado, siempre dirigido por él y por el equipo que entonces también él formó. Fui una parte más de ese equipo que reinició esta obra. Y cuando comenzaste a trabajar allí como su colaborador, en este caso en la parte administrativa, empezó a apoyarse un poco más en ti. ¿En qué momento él consideró que, bueno, que quería tenerte un poquito más? Eso ya a posteriori, realmente hay una circunstancia muy especial en el hogar 1 que es el trabajo y el enderezar el rumbo, porque había muchas normativas, a muchas cuestiones que seguir adelante. Él trabajó mucho en eso. Hay el tema de, ya entonces en el 2000 inicia el segundo proyecto del Hogar 2, y es aquí cuando ya me dice, esto va a más, a mucho más, y me propone ya integrarme de facto en todo el sentido. Yo entonces tampoco lo dije de sí, pero sí me integré ampliando el horario fuera de esto, hasta el año 2008, que coincide incluso con ese pequeño conato de incendio que hubo en Hogar 1, que en esas fechas ya él, en ese entonces ya también un poquito afectado. Yo estaba de tanto, el trabajo era fuerte, me dice que me deja traslucir, que le interesaría que asumiera la gerencia en el futuro del centro. Cuando hablamos de Padre Antonio, recordamos Villar, yo dentro de lo que es la parte personal mía, lo recuerdo así. Padre Antonio se integraba mucho en la familia. Cuando estaba dentro de lo que es un barrio, un pueblo y demás, al conocer a los niños, que le encantaban, por supuesto, por eso estos grupos de siempre amigos, también la parte familiar. Mucha gente lo recuerda, mucha gente de La Rotava, de Punta Brava y de tantos pueblos que él visitó y estuvo presente. Estaba siempre dentro de los hogares, de las casas, lo abrigaban, lo acogían, participaban muchas veces hasta de los almuerzos, las comidas de tanta gente que él iba a comer, ¿verdad? Le encantaba mucho, mucho esa parte familiar. A nivel personal, Villar, tu familia, ¿recuerdas momentos así? Sí, se dejaba querer Candy. Era un hombre que, aparte de ser súper inteligente, se dejaba querer, y en todo caso su intención siempre era estar. Él no tenía domicilio, no tenía casa fija, tenía muchos amigos que lo integraban, y él se integraba. En el caso mío, pues la casualidad que en el Barranco de Arena, que él también participaba en el Barranco de Arena, esa zona de los rechazos, está mi familia materna. Por lo tanto, una de las paradas y fondas, como podemos decir, era la casa de mis tíos y de mi abuela. Y ahí también pide referencias mías. Y bueno, pues a partir de ahí, pues esa integración familiar que tenía, pues lo hace más fuerte y lo hace mejor persona, si se puede decir algo. E incluso integra, aparte de integrar los de siempre amigos, integran los grupos de los viajes, donde quería hacer familia ya no a nivel local, sino a nivel provincial, insular. Hemos viajado con Padre Antonio por todo el mundo, pero la intención no era viajar, sí, por supuesto que conocer, él lo decía, hacer familia. Y de hecho que he conseguido hacer familia, porque siempre sigo teniendo recuerdos y sigo teniendo contacto con todas las personas que tuve el placer de viajar, y viajar con él incluso. Yo me acuerdo que en esa aventura de los viajes llegó a crearse como un encuentro, no recuerdo muy bien el nombre, pero sé que en esos carteles que se hacían, él los llamaba viajes de familia o algo así. Lo que sí está claro es que esa palabra le gustaba muchísimo, y cuando él pensó, ideó en un centro de mayores, él tenía claro que no debía de llamarse centro, sino que tenía que ser un hogar. En todo lo que sea referente a padres, madres, hijos, y que hasta la parte de las cabañas y demás consideraba que era un lugar de encuentro para que las familias celebraran pues sus eventos, sus momentos, y que todo se mantuviera unido. Para él era fundamental la unión entre las personas. Sin duda, y en todo caso en esta zona donde nos situamos, de las cabañas, este espacio de la administración era una guardería pensada para sus mayores, para los hijos de sus mayores.
Realmente muchas ideas que le surgían, muchas fórmulas que llevó unas a cabo y otras no. El más relevante son los pedacitos de cielo, pero que realmente la causa esencial para su creación de estos hogares fue en el hogar Santa Rita I, por supuesto, la vida de don Óscar Regalado, que fue fundamental para iniciar esa unión parroquia-centro, aquel hombre que ayudó en los comienzos, que por cierto lleva el nombre de una de nuestras unidades de convivencia. Y la otra cuestión que él también le llegó a impactar, que por eso se decidió también en el hogar 2, fue la soledad de un caso muy concreto, la soledad de una señora, de una familia, de unos hijos, que tomaron determinaciones drásticas y él eso le quedó en su cerebro y entonces se decidió por acometer, muchos lo llamaron loco, por acometer esta maravilla de centro, la mayor de España, una de las mayores de Europa, que su intención siempre ha sido lo que estamos comentando, es crear familias, cuidar de la soledad, intentar una mano a la sociedad. Vamos a pasar una hoja a este gran libro de fotos. Vamos a imaginar ahora la ubicación de Tomás Villar una vez se integra en el Centro Hogar Santa Rita II. Recordamos aquellos momentos del Hogar 1, poco a poco se vuelve la cuestión más necesaria e imprescindible y ya te integras dentro de lo que es esta parte administrativa del Hogar Santa Rita II. Todos te recordamos, obviamente, en esa oficina. A nivel personal incluso te recuerdo un hombre muy correcto, sentadito, ibas a lo tuyo, siempre con una tenue sonrisa a cada persona que se acercaba a ti. La verdad que todos teníamos en estima a aquel hombre que básicamente hacía su trabajo y Padre Antonio valoraba. Vamos a entender aquel momento, vamos a ubicarnos aquella época donde empiezas. No sé si de manera permanente, no lo sé, Villar, si empezaste ya de manera permanente, pero yo te recuerdo muchas horas en aquella oficina, sentadito allí. ¿De qué estoy hablando, Villar? De mucho trabajo, de mucho cariño, de mucha integración y sobre todo la permanencia sin horas en las tardes, en muchas tardes, hasta el año que ya nos decidimos a hacerlo continuo. Muchas visitas del Padre Antonio con la dificultad que conllevaba, sentado a mi vera, con el equipo de administración, con las compañeras, tratando, vigilando, porque esto no se hace de la nada. Esto es un milagro lo que ha sucedido aquí y lo tengo súper claro, donde el principal protagonista ha sido Padre Antonio y del que somos testigos, muchos, incluidos ustedes, de este milagro. Y no ha sido de un día para otro. Se estaba hablando de los gastos que ocasiona este centro eran muy importantes. El decir, el buscar en traer a tantos amigos, sus amigos, y amigos importantes también, que se comprometieron con él a echarle una mano, porque esto no podía salir de sí solo. Y después esa colaboración mía con él ya era ofrecerle mis conocimientos, porque él era muy fuerte también y estaba muy preparado, pero mis conocimientos contables, mis conocimientos de administración, mis conocimientos de organización, pues formamos, con la diferencia, un gran equipo cuyos resultados están aquí, pero a base de mucho control, de mucho sufrimiento, de mucho ahorro, de mucho intentar, de mucho discutir con proveedores, de mucho discutir con acreedores, de mucho defender la causa. Realmente yo me siento satisfecho de este trabajo y sobre todo de la confianza que él tenía que adquirir con él, porque realmente eso te facilita. El hombre es bastante enérgico, bastante serio y también todo lo contrario. O sea, un hombre que se adaptaba a los momentos. Cuando tenía que estar hablando de temas de administración era serio, pero cuando había que hablar de vamos a tomarnos Coca-Cola, era el más íntimo,
la persona cercana, que realmente te decía, yo realmente, como soy también católico practicante, era mi director espiritual toda la vida y le daba consejos en todos los sentidos, y era una persona que estaba preparada por su licenciatura, por su vida, por su experiencia. Yo la verdad que ese tramo de acompañamiento con él físicamente aquí lo tengo como una experiencia para mí enorme. Experiencias que fueron compartidas con todo el equipo, como bien dices, y de alguna forma que hay muchos trabajadores que llevan tantos años como tiene el Hogar Santa Rita de existencia, ¿no? Pero vamos a ubicarnos ahora en ese momento en el que Padre Antonio necesita de tus servicios y de manera permanente formas parte de la plantilla. Pero es que ocurre algo que puede ser casualidad, causalidad, como él solía decir, y es que su salud empieza a verse un poquito mermada, perjudicada, y él, a pesar de considerar que fuerzas no le faltaban, porque era una persona que él quería siempre ser el autor y protagonista de todas sus decisiones, quería asumir cualquier cuestión que se llevara a cabo, él era el responsable y lo asumía de frente, pero empieza a sentir que su salud estaba siendo afectada. Y piensa, y recuerdo este momento, doy fe de ello, porque recuerdo en ese momento que grabábamos con él, yo he tenido la suerte, la bendita suerte, de llevarme en el recuerdo. Mi álbum es completamente diferente al de Tomás Villar, porque por circunstancias personales conmigo tocó la música, la alegría, los festivales, los cantos y todo aquello que formó parte de las sonrisas de los mayores. La parte seria se la llevó Villar. Y recuerdo una de aquellas ocasiones por la noche cuando grabábamos, le encantaba hablar para la radio en streaming, que en aquella época cuando se hacía radio, lo hacíamos por la noche, hacíamos muchos programas que a él le encantaba realmente redactar, escribir, hacer su revista, y hablaba de Tomás Villar, doy fe de ello porque realmente soy una representante de aquellas palabras, de aquellas reflexiones, y él me llegó a decir que qué iba a pasar con el Hogar Santa Rita, que tenía miedo porque había muchas deudas. Él había sido una persona muy, vamos a decir, arriesgada, tiraba para adelante y luego ya se vería, siempre pensaba en esa divina providencia que resolvería los problemas, porque al final era un hombre de fe, indudablemente eso no lo podemos cuestionar. Pensaba y dijo en una ocasión, voy a hablar con Tomás Villar para que se haga cargo y se haga responsable como director de este centro. Él me lo contó, me lo dijo y me hizo así como diciendo, sin decirme, sin preguntarme, simplemente ¿qué te parece?, ¿no? Al final probablemente no haya sido yo la única persona con la que compartió ese pensamiento, lo habrá hecho con muchas personas incluso cercanas a las que él cuestionó esto. Y yo recuerdo a Villar de mirarlo y decir, yo veo que es una persona, sobre todo en aquel entonces, que decimos siempre seria, calladita, responsable, preparada y sabe tanto, y Villar ocurrió y gracias a Dios, porque realmente pues ya estamos imbuidos de su mensaje, de su forma de ser. Él asumía la responsabilidad en su momento para evitar que los demás tuviéramos responsabilidades. Era algo a su favor, porque realmente pensaba en nosotros, pero ya él era consciente de su déficit de salud, y entonces es muy inteligente, empieza que progresivamente, sin saber, o sabiéndolo, porque a prepararnos. La época 2009, 2010, ya no trabaja, y utiliza a las personas de confianza, utiliza a don Roque Silva, el presidente actual del hogar, en mi persona y en muchas personas que dejan sus mensajes y su preparación. A mí me tocó pues prepararme en todos los sentidos, en todos los movimientos que había hecho en el transcurso de los años.
muchos movimientos, mucho legajo, mucho papel, muchos documentos, muchas intenciones y sobre todo esa, la intención de que las premisas que él se hizo a sí mismo para que crear esto no se perdieran. Incluso me acuerdo la escena del Cabildo Insular, el dirigente de entonces estuvo hablando con ellos, él se iba preparando los comunicados, las cuestiones, iba abriéndonos el camino, dejándonos la estela para que sea más fácil nuestro trabajo. Digo, nuestro trabajo a las personas que ya le iba encargando. Y realmente fue una ventaja para mí poder utilizar ese bagaje y esas telas, porque se me abrían muchas puertas, se nos abrían muchas puertas, incluyo al equipo Entusiasma, que en el año 2011 tomamos la decisión de juntarnos y seguir adelante con la obra. Ya es un hombre inteligente que fue preparándonos para este camino que, gracias a Dios, hoy continúa. Aprovechamos este ratito para recordar el pasado, ¿verdad? Porque al final es fundamental. Muchas veces cuando hay personas que lo hacen, ¿no? Estudian su familia, sus antepasados y hacen como ese árbol genealógico donde de alguna manera te hace sentir ser lo que hoy eres y empiezas a entender las cosas. He querido aprovechar este ratito, Villar, para recordar todas esas imágenes, esas fotos que deben de estar instaladas en tu mente, en tu subconsciente, y que a veces nos hacen actuar, desarrollar pues maneras de pensar, de actuar, porque es inevitable. Nosotros estamos hechos a trocitos de vivencias y que nuestro pasado al final viene a ser esa base sobre la que construimos luego nuestra vida. Pues Villar, hasta aquí quiero recordar pues este pasado, porque vamos a contarles en otro programa lo que es el presente y lo que es la actualidad en el hogar. Muchísimas gracias por este ratito. No hay de qué, te hago partícipe de todo, a ti sobre todo, que también tienes tu historia personal de toda la vida. Te conozco de toda la vida y los conozco a todos. A don Roque Silva, que siempre ha sido un apoyo fundamental también en mi camino, en este periplo que ha sido hasta la fecha, y también aprovecho, como no, para que el mensaje de nuestro Padre Antonio, que fue siempre que poner los cimientos a este centro para que nada ni nadie lo tumbe en el futuro. Pues muchísimas gracias, Villar. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir sumando y próximamente la actualidad, el presente y el porqué de la razón de ser de nuestro hogar Santa Rita. Hola, aquí otro año más, me alegra mucho haber podido poner mi granito de arena y colaborar con esa gran labor que hace Conchi. Demuestra una tenacidad muy de valorar y admirable, y bueno, esperemos que podamos seguir muchos años más participando y colaborando. Gracias. Quiero dar las gracias a todos los compañeros de trabajo del Hospital de la Candelaria, a nuestros amigos y nuestros familiares, que entre todos juntos hemos puesto un granito para enviar todos juntos en una copia al hogar Santa Rita. Ha sido un placer. Hasta pronto. Pues queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Estamos contentos, felices, porque sabemos que hemos mostrado imágenes que hablan de lo que realmente sentimos y estamos satisfechos de todo lo que hemos compartido y lo que hemos vivido. Muchísimas gracias a nuestro presidente don Roque Silva por su buen hacer, por su compromiso, su implicación y sus ganas. Muchísimas gracias a este equipo de compañeros y compañeras, trabajadores del Hospital Universitario de la Candelaria, amigos que se han unido
a estos amigos y que hoy en día forman parte de una red social cuyo fin es el de ayudar. No podemos sentirnos más agradecidos. A nuestro director gerente, don Tomás Villar, queremos y deseamos de verdad que coja fuerza, que tenga mucho ánimo, que lo queremos mucho, que lo necesitamos, pero queremos que esté bien, que esté con esa posibilidad de seguir tirando para adelante como hasta ahora lo ha hecho. Y a usted, que nos ayuda, que nos sigue, que permite que estemos aquí, que tengamos estas ganas y esta ilusión, muchísimas gracias también. Pues ya lo saben, queridos amigos, volveremos la semana que viene, si Dios quiere.